Seguimos en vivo las 7:19, un minutito estamos de las 7:20 ya en este 9 de julio, que bueno, vale decirlo, Día de la Patria. Igual hemos logrado estar conectados y lo decíamos al comienzo del programa, un programa obviamente marcado por esta fecha patria. Hablábamos hace un ratito nada más con Juan Gómez Parodi, diputado de la provincia de Buenos Aires, y momento ahora de conversar con otro de los invitados del día de hoy, si la tecnología lo permite. Mariano Pinedo, Mariano Reino te saluda, no sé si me estás recibiendo bien. No tiene cerrado. Yo no te... Me dice que está cerrado. Sí, te estoy escuchando perfecto, sí, tenía apagado el sonido para no alterar la transmisión. Ahí estamos, perfecto. Nosotros te Muchísimas recibimos gracias. bien también. A ver, dame un segundito. Ahí estamos. Bueno, la tecnología a veces tiene estas incidencias. Bueno, feliz Día de la Patria, Mariano, primero. Igualmente para todos ustedes. Bueno, un poco 104 conversar años. contigo la situación de la Argentina de hoy, ¿no? Teniendo como disparador la fecha patria, una reflexión de tu parte intentando mezclar estos 204 años de independencia que celebramos en la jornada de hoy y también esta versión 2020 del país que nos toca a todos los argentinos. Sí, la Argentina es una construcción que la interpreto y se presenta como un proceso que obviamente está en permanente construcción y cada una de las celebraciones, tanto el 25 de mayo como el 9 de julio, hacen un poco refrescar cuáles fueron las motivaciones y los temas que hicieron que nuestro pueblo se identifique con una historia propia, o se quiere identificar con una historia propia. Lo cierto es que es una construcción trabajosa. Hace 204 años que la Argentina tomó la decisión de ser independiente del Reino de España y sin embargo nuestra historia da cuenta de muchísimas situaciones en las que aún hoy todavía no logramos ni siquiera convencernos a nosotros mismos que la tarea de ser independiente es una tarea que exige pensarnos desde este lugar, pensarnos desde nuestra propia realidad y no permitir que otros piensen por nosotros en cómo tiene que ser la Argentina, tomar decisiones que involucren a conceptos tan importantes que fueron incorporándose en el concepto de independencia y en el concepto de soberanía, como es por ejemplo la independencia económica, que tiene que ver con la posibilidad de tomar resoluciones políticas soberanas. Bueno, en el 47, te interrumpo ahí porque es algo que me parece importante, en el 47 Perón había planteado la situación de la independencia económica y hoy la Argentina está atravesada por la situación de hasta el momento no lograr la resolución con estos tenedores privados o estos bonistas privados. Termina siendo importante revalorizar ese hecho del 47 para aplicarlo hoy más que nunca, ¿no? Sí, por supuesto, por la deuda y aparte por los distintos condicionamientos que el sistema y la matriz económica productiva argentina sigue teniendo, que están orientadas a extraer la riqueza de una nación y no a fortalecer la riqueza de una nación para beneficio del pueblo que está atravesando esta historia, ¿no? Hace 204 años, es decir, una matriz productiva absolutamente primarizada, absolutamente orientada hacia la exportación, pero fundamentalmente ahora, en estos últimos años, agravado por el protagonismo casi exclusivo de la matriz financiera, es decir, que todo lo que la Argentina produce está para abastecer y para de alguna manera saldar los condicionamientos de una matriz financiera que no deja de pedir a costa del pueblo argentino, del trabajo, del esfuerzo del pueblo argentino. Y eso se traduce también en la política. De hecho, todavía hay sectores en la política argentina que plantean la necesidad de tomar decisiones mirando a intereses que no tienen que ver con la Argentina. Y protegiendo incluso esos intereses que no tienen nada que ver con la Argentina. Hoy, sin ir más lejos, está en disputa el poder del gobierno nacional, que permanentemente desde sectores mediáticos, desde sectores económicos,
le cuestionan al gobierno nacional, al Estado nacional, a la Argentina, la posibilidad de tomar decisiones soberanas y le exigen que gire el curso de esas decisiones en favor de otros intereses. Y parte del pueblo argentino todavía no está del todo comprendiendo cuál es el conflicto central que estamos atravesando, y se expresa obviamente con total libertad y nadie puede negarle ese derecho, pero de alguna manera cuestionando al poder político como un poder que toma decisiones basadas en el interés del pueblo, y de alguna manera reclamando que ese poder político se allane a los intereses económicos. ¿Y cómo le explicamos a esa gente? Situación. ¿Cómo se le explica a ese que no entiende? Porque acá me da la sensación, yo coincido en parte de lo que vos planteás, y hay una imagen que se hizo viral por internet muy gráfica. Todos somos Vicentín, algunas personas que estaban en vehículos que estaban en estado, digo, por ahí, de no muy buen estado. Entonces, yo relaciono esa falta de entendimiento por ahí que vos planteás con la gente que plantea reclamos en esas cuestiones, pero digo, ¿cómo se le explica a esa parte de la población lo que vos bien planteás? Lo que pasa es que nosotros también tenemos que asumir con mayor claridad cuál es el rol que tiene el movimiento nacional y en este sentido ser lo más amplios posibles, pero no amplios en el sentido de no plantear los temas, como algunos entienden la amplitud, sino amplios en el sentido de que el protagonismo de esta historia no sea por ahí de algunas élites dirigenciales. Ojo, cuando planteo el tema lo planteo también como un modo de crítica a nuestro propio sistema político dentro de nuestro espacio, que algunos todavía tampoco entienden que el proceso histórico es un proceso popular y creen que el proceso histórico es un proceso de dirigentes, ¿no? Y eso también hace a la confusión y suma a la confusión. Nuestro trabajo tiene que estar orientado a unir el pueblo argentino, detrás de los intereses argentinos. Y para eso hay que ser bien claro en la explicitación del proyecto nacional, porque el proyecto nacional no es ni una ni dos medidas, y el proyecto nacional tampoco es uno o dos dirigentes. El proyecto nacional es marcar cuál es el destino de la Argentina y poner a todos los argentinos, por lo menos los que tienen un sentimiento de que pertenecen a la Argentina, a trabajar en ese proyecto que unifique al pueblo. Me parece que ahí también hay un retraso muy muy grande de la política argentina. Hoy hay una ausencia de política en este sentido, en el sentido de marcar el objetivo, de marcar qué tipo de decisiones apuntan a ese objetivo y de aglutinar a sectores económicos y sociales detrás de ese objetivo. Eso es el trabajo de la política. No es solamente tomar medidas, administrar un presupuesto o tomar medidas burocráticas. El trabajo de la política es precisamente desplegar toda la fuerza de los dirigentes, de militantes, sociales, económicos y políticos detrás de un objetivo que esté bien marcado. A mí me parece que nos está faltando potencia a la hora de expresar ese objetivo. Y acá me parece que tenemos que despabilarnos un poco y empezar a tomar iniciativa, ¿no? Porque si no, la iniciativa la están tomando hoy en día los que están militando la violencia que se vio hoy en la calle en contra de algún medio televisivo, o desplegando la división entre el pueblo, o desplegando la horadación del poder político del presidente para poder encontrarlo debilitado, la necesidad de que la división entre el presidente y la vicepresidenta como un objetivo claramente identificado por la oposición, de que hay que lograr que Alberto Fernández se despegue de Cristina Fernández como un triunfo de la oposición, y obviamente que sería el primer error del gobierno en este momento. Y cuando digo se despegue, digo no solo despegarse de la historia, de lo que fue el proceso nuestro kirchnerista, sino también despegarse de ella y despegarse de algunos de los planteamientos que sostiene gran parte del Frente de Todos, ¿no? Me parece que ahí hay que estar bien concentrado y identificar cuáles son las banderas que no podemos bajar y cuáles son las banderas en todo caso en las que podemos conversar. Sí, yo lo que veo, digo, sin obviamente conocer la diaria del Frente de Todos, es que hasta la situación de diciembre era todo en los términos de unidad natural, digamos, de lograr la consolidación del espacio que había ganado
la situación electoral. Creo que después se asume el poder, obviamente que lo de la pandemia altera las cuestiones, pero ahora veo, si bien tomo lo que decís vos del planteo de la oposición, de las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta, veo algunos rumores internos también, digo, sin ir más lejos, esta semana apareció muy fuerte la idea de una vuelta de Aníbal Fernández al gabinete. E incluso el mismo Aníbal plantea la idea de que se acompañe más al presidente, ¿no? Por otro nombre propio del gabinete. Entonces termino preguntándome si existe esa unidad que se venía trabajando y que se ha englobado en el frente de todos, o si la oposición desde el juego que empezó a trabajar logra que también empiecen a aparecer pequeñas luces de grietas internamente. ¿O vos considerás que es un proceso natural de que de repente se puedan pensar otros nombres ya para un equipo de gobierno? No, más que nombre, yo lo que veo es que hay un sector muy fuerte de nuestro espacio político, de Frente de Todos, que está planteando con preocupación y con honestidad, digamos, cuando digo con honestidad me refiero a que realmente lo hacen para beneficio y no para perjuicio de la unidad del gobierno, de la unidad del espacio, que están planteando con preocupación que para sostener nuestro gobierno y para sostener nuestra unidad del campo nacional en un proceso sustentable en el tiempo, que se presente como un proceso que pretende gobernar a la Argentina de verdad, hay que activar la política y hay que activar algunas banderas dentro o por lo menos que pensamos mucho de los que estamos en el frente, que no podemos renunciar a nuestra potencia política que expresa el volumen del movimiento nacional por tratar de uniformar y que todo parezca que no pasa nada y postergar para después las decisiones. Al principio se entendió la necesidad de dar un aire para acordar, suponete, el tema de la deuda. Y bueno, la política medio como... Yo no estaba de acuerdo, pero tampoco soy nadie para no estar de acuerdo, con esta cuestión de que nadie haga política hasta que uno arregle la deuda. Me parece que la política hay que hacerla 24/7 y no podemos dejar de hacerla. Cuando digo hacer política me refiero a instalar agenda, definir cuestiones a transformar, articular con sectores que pueden estar involucrados en esas decisiones. No podemos dejar de tener iniciativa política. Sí encuentro que hay actores dentro del frente que ya están empezando a plantear fuerte esto que yo te estoy diciendo, y en ese sentido, bueno, se puede generar alguna tensión hacia adentro, pero son tensiones normales, naturales, que tienen que ver con un frente que es amplio, y bueno, que habrá que saber conducir. En esto, por lo menos los que tenemos formación y mirada peronista, sabemos que esto hay que saberlo conducir, porque siempre hay, como decía Perón, ¿no? Algunos que están más apresurados y otros que son más retardatarios, y en el medio hay que hacer apurar un poco a los retardatarios y en todo caso contener un poco a los apresurados, pero lo que no puede haber es quietud política, y ante la quietud política aparecen actores que no van a dejar de hacer política porque otros se queden quietos o porque no tengan un cargo dentro del gobierno. Aparecen actores, siempre pasa esto, cuando vos dejás un vacío alguien lo llena, ¿no? Y me parece que bueno, que ahí el gobierno está tomando nota de esto, porque también es cierto que está tomando nota de esto y está empezando a generar mecanismos de articulación con los distintos sectores de nuestro frente, pero lo más importante, con los distintos sectores de la sociedad, económicos y sociales, con una articulación permanente con los movimientos sociales, con la economía popular. Esto hay que trabajarlo muy fuerte. Y otra cosa importantísima, que alguna vez lo hablamos en tu programa, es la necesidad de incluir la agenda del interior de la Argentina en el proyecto nacional, para que haya política en el sentido de lo que mencioné recién, para que haya acción política como proyecto nacional, tiene que estar integrado el interés y los actores y los sectores del interior de la Argentina, y en mi caso del interior de la provincia de Buenos Aires, participando activamente de esa decisión política y de esa agenda política. Si no, vamos a tener esta sensación de fragmentación que se viene dando, la fragmentación entre el interior y el conurbano, o el interior y las grandes ciudades,
con agendas completamente distintas que no logran unificarse. La pandemia nos ha demostrado que el gran problema que hoy está viviendo el conurbano es como consecuencia de no tener políticas de arraigo en el interior, y esto tenemos que integrar las dos agendas, no poner una enfrente de la otra. Siempre hay que integrar. La unidad, dice Francisco, es superior al conflicto. Siempre hay que integrar las dos agendas. Lo que no se puede hacer es avanzar con una agenda a costa de la otra. Y esto es lo que nos va a permitir evitar, te decía, que algunos aventurados, irresponsablemente, que me llamó mucho la atención que no se haya contestado con la suficiente fuerza, como el diputado Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, plantee totalmente suelto de cuerpo la secesión de la provincia de Mendoza, que está previsto en la Constitución como uno de los supuestos de traición a la patria, ¿no? Lo que pasa es que se mancilló tanto esa palabra que ya nos olvidamos de cuáles son los supuestos que constitucionalmente constituyen traición a la patria. Proponer que la provincia de Mendoza se secesione de la Argentina, se separe de la Argentina, es una canallada. Y sí, no es la verdad que no ha surgido mayormente por parte de la política una respuesta, ¿no? Mariano, sí, Mariano, Lucas Prieto te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Lucas? Recién le preguntábamos al diputado Gómez Parodi, ¿no? Digamos, la pregunta del millón, ¿no? Digamos, hay una tormenta perfecta, la economía está en su peor momento en 100 años, la situación social está cada vez más complicada, digamos, la emisión, inflación, devaluación. La pregunta del millón es, ¿cómo se sale? ¿Cuál es el camino, digamos? ¿Cuál crees vos que es el norte que hacia dónde tiene que ir Argentina o las decisiones que hay que tomarse para salir de esto, ¿no? A mí me parece que estamos en una instancia parecida, lo digo no para escandalizar, sino para tomar algunas respuestas metodológicas políticas, una instancia parecida a una posguerra, digamos, ¿no? O vamos a estar después de la pandemia en una instancia parecida a una posguerra. Todo el mundo está atravesando por una situación absolutamente impensada y muy, muy complicada, que es el parate generado por la pandemia. El parate generado, algunos malintencionados dicen que ese parate se genera por las decisiones del aislamiento social, pero lo cierto es que en los países en donde no se tomó esa decisión, el parate existe porque la enfermedad está circulando, porque está causando muertos, está causando contagios y está haciendo, crujir el sistema de salud mundial, y todo el mundo sabe que los sistemas de salud están muy integrados a los sistemas económicos, y aparte está parando la actividad económica. La Argentina se tiene que repensar rápidamente en la pospandemia. Y cuando salíamos de la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto también, como su nombre lo indica, de naturaleza mundial, pero que afectó a todas las naciones, las que participaron en el conflicto y las que no, Perón tomó la decisión de convocar un Consejo Nacional de Posguerra, que no era otra cosa que la que estamos planteando, la necesidad de sentar en una mesa conjunto con el Estado para tomar decisiones de 10, de 5, de 10 o de 20 años, lo que va a hacer la Argentina para salir de la pandemia. A partir del Consejo Nacional de Posguerra se plantearon los planes quinquenales como planes de gobierno. Esto significa con los actores de la política, con los actores de la economía, con los actores de la producción y con los actores del trabajo, naturalmente. Y ahora con esta compleja situación de los sectores del desempleo, que afortunadamente también están buscando canales de organización, como son los movimientos sociales o la economía popular. Entonces, primer planteo es hacer una convocatoria a pensar la Argentina que viene con los actores. Segundo planteo, que ya entrando en el contenido de ese planteo, enfocar a la Argentina a un sistema productivo integrado en todo el territorio y convocar a una, diría yo, epopeya de repoblación de la Argentina y de descentralización de la población. La Argentina tiene el 90% de su población, un poco más, concentrada en las grandes ciudades, y el resto de su territorio
sin poder realizar toda la potencialidad que tienen por carecer de una red productiva consolidada con población incorporada, con vivienda, con infraestructura y todo lo que significa esa epopeya a la que convoco. De manera tal de que me parece que es bien complejo, no es una medida, ni tomar, como siempre nos quieren hacer, una medida mágica que resuelva todo, sino que tiene que ver con un gobierno nacional identificando los objetivos y articulando con los actores, gobiernos provinciales alineados en eso y fundamentalmente gobiernos municipales que sean protagonistas centrales de este proceso que creo yo que puede ser la salida necesaria de la Argentina. No es simplemente hacer 1 o 2 medidas macro para que haya 1 o 2 puntos de evaluación o 1 o 2 puntos de crecida de las exportaciones. Eso son recetas mágicas. Hay que laburar mucho y hay que laburar con la política. Claro, esto que vos planteás que hizo Perón después de la Segunda Guerra, Alberto, en una medida lo viene planteando con el Consejo Económico Social desde el preciso momento de la campaña misma, ¿no? ¿Crees que va en esa línea, en esa dirección? ¿Es el momento ahora de replantearlo? Sí, yo creo que va en esa línea, pero hay que darle mucha potencia, hay que darle mucho protagonismo, mucha centralidad a eso, o sea, no como un ámbito en donde contener a algunos sectores en una discusión banal, sino como un ámbito realmente de toma de decisión política, con mucho protagonismo de los gobiernos locales y de los actores de la sociedad. Me parece que tiene que tener más centralidad a eso, porque eso es la política que tiene que llevar adelante el gobierno. Y después, a unir filas con todos esos sectores para que cuando se va en una dirección no se vuelva para atrás. Porque nosotros venimos de 15, 20 días en donde el gobierno había tomado el rumbo estratégico de participar de una empresa testigo en el comercio internacional de granos, que conlleva un montón de cosas, como es el caso de Vicentín, ¿no? Si hablaban de eso, conlleva un montón de cosas, conlleva la presencia soberana del Estado Nacional en los puertos, la presencia soberana del Estado Nacional en los ríos, conlleva la posibilidad de planificar y de pensar a la producción alimentaria destinada principalmente a darle de comer a los argentinos y desarrollar una matriz industrial de valor agregado a todos los territorios nacionales sobre la base de una política que obviamente tome control del... Cuando digo tome control me refiero a que el comercio internacional no domine nuestra matriz productiva. No quiere decir que se impida el comercio internacional, sino que no sea al revés, que no sea que el comercio internacional sea la que domine nuestra matriz productiva y la que ponga todos los incentivos y desincentivos hacia abajo de las cadenas para que nadie haga otra cosa que exportar y no generar ningún valor agregado ni ningún grado de industrialización, que es lo que nos permite a nuestro pueblo trabajar y sostenerse en cada uno de los territorios. Me parece que esto que fue clave, que es clave y que necesitamos apuntalarlo, al tomarse la decisión desde una suerte de aislamiento de algunos funcionarios que la toman por sí solos, digamos, y no estoy haciendo ninguna crítica puntual o sí, la estoy haciendo, pero me refiero no personalmente, sino que creo que no se puede aislar el Estado de las comunidades, ni el Estado de la política, ni el Estado de la organización de nuestro espacio, porque eso va a la derrota, digamos, no concluye con una victoria. Y de hecho, nos pusimos de punta a algunos sectores que naturalmente tenían malas intenciones con esa empresa, o bien en tren de vaciarla, o bien en tren de apropiársela, como es el caso de los grupos económicos que venían de la mano de un personaje como José Luis Manzano. Entonces no nos tiene que sorprender que los canales vinculados a Vila y a Manzano hoy estén prácticamente en pie de guerra y generando un poco menos que un proceso de guerra civil interna en la Argentina. A ver, te llevo un poco
Mariano, a un concepto que, bueno, lo dijiste al pasar, pero lo quiero profundizar como cada vez que hablo contigo, que es la instancia que han planteado desde Areco para todos lados, que es lo de arraigo, digo, esa situación que bien vos siempre profundizás, y te lo llevo en este contexto el cual hoy nos encontramos en la situación problemática del AMBA, ¿no? Digo, vaya situación para empezar a pensar el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es lo que me interesa, cuando el AMBA realmente está hoy en una situación caótica y probablemente tenga las mayores consecuencias de todo esto, ¿no? Me parece que es un momento en el cual encaja como por un túnel la instancia de profundizar también el concepto de arraigo. Sí, sí, de hecho hoy mismo el presidente, si se fijan en los tweets relacionados con el Día de la Independencia, hizo un planteo muy cercano al proyecto de arraigo, diciendo que él quiere terminar su mandato con que generando la posibilidad de que cada argentino encuentre una forma de realización en el lugar en donde haya nacido o en el lugar en donde quiera desarrollarse y no se vea obligado a migrar internamente para encontrar formas de realizarse personal o comunitariamente. El caos del conurbano, para los que estamos observándolo hace mucho tiempo, yo tengo militancia política en Areco, pero también supe militar políticamente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en el distrito de La Matanza, y los problemas estaban, digamos. Lo que hizo hoy la pandemia fue generar una suerte de visibilización, afectando si se quiere, a lo más grave, que a lo que más pánico da, que es la vida, ¿no? Y la explosión del sistema de salud. Pero también es un problema de la salud que haya vastísimos sectores del conurbano que no den abasto con el tema de las redes de agua corriente y de cloaca. Y no es solamente un tema de obra pública, que se puede desarrollar con más o con menor velocidad. Es la inviabilidad del hacinamiento poblacional. No hay ningún sistema de diseño de ciudad con criterios de lo que hoy en el mundo se llaman las ciudades en las que las personas pueden tener acceso y derecho a esa ciudad, es decir, ciudades que tengan un hábitat justo, un hábitat donde uno se pueda desarrollar, ir a trabajar, tener medio de transporte, tener espacio verde, tener acceso a la escuela y a la salud, tener las calles en buen estado, iluminadas y con servicios funcionando. Es decir, esa ciudad no es posible desarrollarla en el marco de los hacinamientos que estamos teniendo en las grandes ciudades en la Argentina, tanto Rosario como Tucumán, como seguramente como Córdoba, Mendoza, ni hablar del Gran Buenos Aires. Y entre esas cuatro que nombré, más alguna más, se concentra el 95% de la población de la Argentina, teniendo la posibilidad de desarrollar en las ciudades existentes o en nuevos pueblos y ciudades o localidades el acceso a iguales derechos. Cuando digo iguales derechos, digo que nadie puede pensar que una persona se arraigue en su población o se vaya a vivir a otro lugar que no tenga todos los derechos que mencioné, más conectividad. Una de las cosas que mostró muy claramente la pandemia, que ahora estamos todos obligados a salir por estos medios e incluso a encontrarnos y hacer política por estos medios, pero ni hablar de los alumnos y de las docentes que tienen que utilizar estos medios masivamente para algo tan importante como es llevar adelante la educación del pueblo. No hay iguales derechos en toda la población, porque no hay la misma conectividad en un sector que en otro, en un territorio que en otro, o en un segmento social que en otro. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que se ponen de manifiesto en esta crisis, pero que nosotros tenemos que saber que el fondo de esta cuestión no es la pandemia, que la pandemia lo agravó, de alguna manera lo perjudicó o lo profundizó, pero el fondo de esto es la inviabilidad de un sistema poblacional como el que estamos teniendo. Y bueno, bienvenidos sean en canales como ustedes
nos permitan desarrollar un poco esta visión, que no la hacemos con la idea de figuración, sino con la idea de transmitir un mensaje, y fundamentalmente en mi caso, dirigido a aquellas personas que tienen inquietud y compromiso con la militancia o con la construcción de su propia comunidad, aunque no sea una militancia partidaria, para que pongamos el foco de para qué organizarnos, el para qué, ¿no? El para qué desarrollar la acción política. Esto es importante, porque si no mostramos el para qué, quedamos totalmente desligados y parece como que toda la acción política está orientada a que haya 4 o 5 que tengan algún cargo público y un lugar de donde cobrar un sueldo. Y esto no es la acción política. Sí, yo te leía días atrás y mismo repasaba aquella conversación que tuvimos en el estudio y pensaba, decía, este es el momento realmente para empezar a entrar a este concepto de la necesidad de pensar, sobre todo en la provincia, o hincapié en esto, por fuera de las situaciones que estamos habituados, y con el conurbano, primero, segundo cordón, y rápidamente después la misma vorágine del distrito donde vivo me lleva a perderme en esa idea, ¿no? Pero digo, me da la sensación que es el momento para profundizar esto, y realmente me parece que puede empezar a tener una entrada distinta en la población, porque hasta hace 2 meses casi nadie sabía lo que es el AMBA. Ahora, todos sabemos que en el AMBA hay una situación de colapso total. Sí, sí. Yo creo que aparte es importante, tal vez nosotros en el fragor de la lucha política de los 4 años de Macri, y que también se vio atravesada por una estrategia de tratar de movilizar hacia adentro de nuestro frente también esta idea, generamos la sensación de que el planteo era un planteo del interior contra el conurbano, y en realidad es todo lo contrario, es un planteo donde el interior, de las experiencias que hemos podido construir en el interior, es la oportunidad para que la Argentina se desarrolle y despliegue su potencial en todo el territorio, y es la oportunidad también para descomprimir esa situación de ausencia de derechos que existen en los grandes hacinamientos poblacionales, porque también el que me está escuchando lo sabe perfectamente, el que hoy está viviendo en el AMBA o en lo que se llama el conurbano, mayoritariamente es alguien que tuvo su vida, que originó su vida en una familia en el interior de la Argentina o en el interior bonaerense, cuando no en nuestros países hermanos de la Patria Grande, que yo considero parte del mismo proyecto. Así que saben perfectamente que cuando hablamos de arraigo, estamos hablando de historias de esas personas, de esas familias que hoy viven en el conurbano y que no han podido desarrollarse por falta de escuela, por falta de trabajo, por falta de vivienda, por falta de acceso a derechos. Es decir, algún motivo hizo que esa historia de 204 años todavía no se pueda resolver hoy, que hoy celebramos, que es el puerto presidiendo la toma de decisiones políticas, y bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Una Argentina completamente encorsetada en las decisiones que le exige que tome el mundo financiero, el puerto y el comercio internacional de grano, como si fuera esa es una de nuestras enormes ventajas. Pero nosotros tenemos que desarrollar, a partir de la capacidad productiva de granos, mayor valor agregado en esos productos, y en esto también nosotros tenemos que hacer una profunda autocrítica, porque, bueno, seguramente para lograr que eso se produzca, que ese grano que se produce en Argentina se incorpore en una manufactura industrial que se instale en los territorios de la Argentina, seguramente habrá que sentarse con los actores económicos, cooperativas, empresarios, pymes y trabajadores, a definir, bueno, cuáles son las razones por las cuales eso no se puede lograr. Y no en una mesa en donde discutamos, no, lo que pasa es que el peronismo, no, en una mesa digo, bueno, vamos a plantear cuáles son o cuáles pueden ser los motivos por los cuales no se puede desarrollar emprendimientos. Y si lo organizamos bien, no los tiene por qué haber, porque hay excelentes experiencias de empresas importantes que están haciendo esto en la Argentina ya. Mariano, la última pregunta, por lo menos de mi parte, ¿no? Te traigo de vuelta al 9 de julio, ¿no?
Sí, Argentina, me hago cargo de lo que digo, ¿no? Parece como si fuera un país que es un país de futuro, ¿no? Que no arranca, que ese futuro no llega, ¿no? ¿Cuál crees vos, porque nos queda poco tiempo, digamos, que puedes decir que fueron las piedras en el zapato estos 204 años que impidieron el camino del desarrollo? una matriz productiva primarizada que se enamoró de su éxito en los primeros 100 años y que no quiso salir de ahí. Un pueblo desunido, un trabajo muy aceitadamente realizado por algunos imperios en siempre instalar temas de agenda en la desunión del pueblo. Por eso Perón planteaba en el 45 que sobre la solidaridad de los trabajadores hay que construir la unidad del pueblo argentino. No era una frase vacía. Y en esta instancia una institucionalidad muy arraigada en esa matriz política productiva de los primeros 100 años, en donde prácticamente todo el sistema jurídico, político, institucional y judicial en Argentina está parado sobre la retranca para que, siendo ustedes un medio sanisidrense, bueno, por ahí es una figura como si fuera el jockey parado sobre los estribos para que el tema no se pueda transformar. El tema institucional argentino hay que modificarlo, el planteamiento de una nueva constitución hay que trabajarlo, y que no se metan en ese ruido las cuestiones binarias de la reelección, la no reelección y todas esas pavadas, sino realmente que consolidemos un marco institucional que permita que el protagonista del proceso histórico argentino sea la organización popular. Eso hoy dista mucho de estar reflejado en nuestro sistema institucional, que es un sistema institucional que está diseñado desde una correlación de fuerzas determinada, hace 150 años atrás, y que cualquier intento o comentario que se haga en torno a una modificación institucional en la Argentina, vista como si fuera una suerte de herejía. Y la verdad es que hay algún motivo por el cual la Argentina no ha logrado consolidar un proyecto propio. Yo considero que ese es uno, pero fundamentalmente la unidad del pueblo. Creo que tenemos que trabajar muy fuertemente sobre eso, y para ello hay que poner, como decía al principio, objetivos claros y metodología de trabajo clara con mucha participación popular. Porque también es cierto que no podemos dejar de advertir que si la política toma decisiones, 4 tipos metidos adentro de un cuarto, y digo a propósito 4 tipos porque ni siquiera hay mujeres, podemos pretender que el pueblo se sienta atraído, convocado a protagonizar ese proceso. Evidentemente eso no ocurre. La última para liberarte, obviamente agradeciéndote. Hay una definición tuya que es Latinoamérica es la patria, y hoy estamos en un contexto latinoamericano, no sé si inentendible, pero realmente de una rareza inusual. Digo, ¿cómo se conforma esa patria con todos los matices que componen esta América Latina del día de hoy? Y sí, siempre lo difícil de lograr la unidad en este continente ha sido los matices. Yo creo que mucho de lo que venía diciendo tiene que ver, ¿no? Cuando Bolívar muere, se muere prácticamente deprimido y decepcionado porque lo que ellos trabajaron, por la independencia que ellos trabajaron, lo mismo le pasó a San Martín. Hoy estamos celebrando la independencia de la Argentina, pero ellos trabajaban por una independencia que cuando se coronó la independencia, se coronó en miles de naciones y no en una sola como ellos tenían pensado. Y eso es porque, de alguna manera, las potencias económicas y nacionales en aquel momento, porque ahora ni siquiera son nacionales, hoy las potencias más imperiales son transnacionales, pero en aquel momento lo que hacían era fomentar la división hacia adentro del continente y hacia adentro del pueblo,
a partir de las ciudades puerto, ¿sí? Diseñando las naciones a partir de las ciudades puerto. Hoy a la mañana estaba hablando con uno de mis hijos sobre el caso de Uruguay. Una nación construida que cuando lo convocan a Artigas a celebrar la independencia de Uruguay, porque se había logrado la independencia de Uruguay, Artigas, exiliado, dijo: yo no voy a volver porque ese no es mi país. Él pensaba que, cuando hizo el Congreso de los Pueblos Libres en 1815, pensaba que su nación era de Latinoamérica. ¿Cómo se hace? Y hay, digamos, el escenario es complicado porque los liderazgos están muy atravesados por los intereses de quienes no quieren que se unifique, pero siempre se generan movimientos, yo pienso, más de abajo hacia arriba, en donde finalmente se encuentra la forma de que haya objetivos comunes. Es un trabajo amplísimo, ¿no? Tampoco se decreta por afinidades ideológicas. Ese momento, llamémoslo como de gloria, en donde todo parecía que se encolumnaba, porque todos los líderes de las naciones sudamericanas estaban apuntando a una misma mirada, también tuvo algunos errores pensando que la unidad se lograba a partir de afinidades ideológicas. Y la verdad es que todos sabemos que en todas nuestras naciones puede volver a gobernar el liberalismo más acérrimo. Lo que nosotros tenemos que construir es la unidad del pueblo latinoamericano y construir herramientas de organización que vayan más allá de los gobiernos. La vinculación entre los gremios de las distintas naciones, la vinculación entre las organizaciones de las distintas naciones, entre los dirigentes de las distintas naciones, e ir construyendo de abajo hacia arriba para que en algún momento confluya y podamos disfrutar de ese momento, que claramente es la única salida que tiene nuestro continente, ¿no? Me parece que eso ya está bastante claro, lo demostraron las naciones que consolidaron su impronta propia, como por ejemplo el despegue de China, el despegue de Rusia, ni hablar del despegue de los Estados Unidos en el siglo pasado. Eso es consolidarse como naciones continentales, ¿no? Con algunos fortalecimientos, una visión nacional y un fuerte protagonismo del Estado, instalando medidas que favorezcan al interés de la nación. Mariano, agradecerte por la comunicación en la jornada de hoy. Bueno, obviamente el deseo de un feliz Día de la Patria. Te dejo un abrazo grande, Marcos. Me dijo que recién que te saludara, que es con quien te has comunicado. Y obviamente desde nuestro lugar siempre un placer conectarnos contigo, a la espera de que post pandemia charlemos aquí personalmente, ya sin la tecnología de por medio. Dale, un abrazo grande a ustedes, muchas gracias. A Marcos un saludo y gracias en serio por poner a disposición el canal, que para nosotros es importante. Siempre abierto, ¿eh? Feliz día. Igualmente, Feliz abrazo día. grande.